Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener la lección de escuela dominical para el día 2 de agosto del 2020. La vamos a estar grabando y después Sammy la va a arreglar. Quiero llamar su atención ahí a Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Es ahí donde vamos a platicar sobre este pasaje. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aquí nos llama la atención el profeta Jeremías. Vivió, hermanos, en una época difícil para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la nación de Israel, había fracasado porque se rebelaron contra Dios y estaban a punto de ser invadidos por el pueblo o por el ejército babilónico. Y ante esta amenaza, ante este problema del cual ellos estaban viviendo, estaban padeciendo, ante esta amenaza de un juicio inminente, un juicio que Dios iba a traer sobre ellos, fue que se pronunciaron estas palabras de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y estas palabras, hermanos, contienen un gran mensaje para todos, para los que están en el camino y para los que están lejos del camino, para los que están cerca de Dios y para los que están lejos de Dios. Este es un gran mensaje para nosotros, para nosotros como iglesia. Y fíjense lo que dice el pasaje. El pasaje dice, así dijo Jehová. Aquí nosotros podemos observar la persuasión del profeta, que es el que dice, es un mensaje directo de Dios. Dice, así dijo Jehová. Es cuando nosotros nos zafamos de algún problema y decimos, es que Él lo dijo. Yo no dije nada, pero Él lo dijo. Y entonces aquí Jeremías dice, así dijo Jehová. Y según Jeremías, sus palabras eran algo más que una evaluación de lo que había pasado, una evaluación personal de la situación que estaba sucediendo en ese momento. Esa era la situación, y eran palabras de Dios. Así dijo Dios. El problema que estaban resurgiendo, y como dice el pasaje, paraos en los caminos y mirad, que nosotros tengamos que poner atención en lo que estamos haciendo. Párate en el camino que tú estás en el buen camino, detente y haz un análisis. Pregúntate si vas por el buen camino, hay que seguir. Si estás en el camino equivocado, hay que retomar otro camino mejor. El evangelio, hermanos, contiene algo o mucho más que lo que el criterio que nosotros podríamos mencionar, criterios de un predicador, o las ideas de otras personas o de una institución. Es un mensaje, hermanos, evidentemente divino. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios, porque esta es palabra directa de Dios. Por eso dice la Biblia, así dijo Jehová. ¿Y qué fue lo que dijo Jehová? Dice, paraos en los caminos. Aquí, hermano, la palabra paraos, que viene aquí en la palabra de Dios, ante todo creo yo, hermanos, que es una orden de detención, una orden de detenerte. Dice, paraos, párate en los caminos.
párate ahí donde estás, párate ahí donde vas. Es una orden que Dios da. Esto es, hermanos, una orden de hacer alto. Es una orden de detenerte, de no seguir adelante, sino detenerte y analizar un poco lo que estás haciendo. ¿Estás haciendo las cosas bien? Qué bueno, gloria a Dios, y a continuar en ese proceso. Pero si estás haciendo las cosas mal, si no estás actuando como Dios te está diciendo, entonces tienes que escuchar lo que Dios te va a decir. Ahí donde tú te detienes, ahí donde Dios te dice paraos, ahí donde Dios te dice detente, especialmente Dios te está diciendo que te detengas para escuchar lo que Él te va a decir. Es como si Dios nos dijera a nosotros, alto, detente. Es como cuando vamos en el coche, en el carro, y de repente nosotros vamos platicando, vamos en el celular y alguien nos dice un alto, y rápidamente, sin pensarlo dos veces, metemos el freno del carro. ¿Y qué hacemos, hermanos? Simple y sencillamente nos detenemos. Es cuando Dios nos está diciendo a nosotros, alto. Es cuando Dios nos dice, espérate un momento. Es cuando Dios nos está diciendo, hey, ¿a dónde vas? Y nos tenemos que detener para pensar, sí, cierto, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A dónde voy? Dios, hermanos, trata únicamente con personas que están dispuestas a detenerse. Lamentablemente hay muchas que no. Ya ven cómo dice al final del pasaje dice, no andaremos. Cuando Dios les dice, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego dice, mas dijeron, no andaremos. Esa es la decisión que se toma. Pero Dios está tratando, hermanos, únicamente con personas que están dispuestas a detener su camino, a detener su trayectoria en la vida y decir, vamos a detenernos, vamos a ver qué nos quiere decir Dios. Vamos a esperar que Dios revise nuestro camino, si está bien o está mal. Pero hoy en día, hermanos, la gente no quiere detenerse. Hoy en día, más en esta pandemia que ya no tenemos reuniones, pues a muchos les ha caído mejor porque ya no van a la iglesia, porque ya no están escuchando tantas predicaciones donde les están diciendo lo que deben hacer, lo que están haciendo mal. Algunos dicen, pues ya nos libramos de las ofrendas y de los diezmos. Bueno, cada quien tiene su idea, pero Dios está tratando con aquellos que tienen deseos, con aquellos que están dispuestos a detener su vida para poner atención a lo que Dios va a decir. Lamentablemente hoy en día, hermanos, el hombre sufre de una vida apresurada. El hombre vive con el tiempo encima, se despierta con el tiempo encima, se duerme con el tiempo encima, come, almuerza y cena con el tiempo encima, platica con su esposa con el tiempo encima, y el hombre, el ser humano, somos seres humanos, hermanos, con el tiempo encima. Somos personas apresuradas que rápido vamos. Ve a las tortillas, rápido vas y vienes, y vas tan rápido a las tortillas que no traes tortillas, traes otra cosa. Y tantos problemas que estamos viviendo porque el hombre sufre de un apresuramiento, sufre de una vida rápida que lamentablemente pues es contrario a la voluntad de Dios.
Es contrario a la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos las cosas con paciencia. Dios quiere que hagamos las cosas entendiendo lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Lamentablemente el hombre adolece de precipitación, el hombre adolece de urgencia, de aceleración, de impedimento, hermanos, para reflexionar. No podemos reflexionar, no queremos detenernos, estamos con una urgencia tremenda, estamos encima de las cosas, vivimos acelerados. Hay ocasiones en que está comiendo uno y hay unas personas que nos tardamos mucho para comer, pero otros ya terminaron, nosotros todavía no empezamos, apenas vamos a empezar cuando unos ya terminaron porque están viviendo su vida aceleradamente, están viviendo una vida precipitada, están viviendo más rápido de lo normal, más rápido de lo que debemos hacerlo, y por eso Dios dice: párate, detente un momento. Y si no, Dios hace algo para que nos detengamos y para que analicemos y pensemos y veamos qué es lo que estamos haciendo. Pero dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, paraos en los caminos. Vamos a estudiar este pasaje y dice la siguiente frase: paraos en los caminos. ¿Qué representan, hermanos, los caminos? Los caminos representan las maneras independientes de un hombre. El hombre representa el camino de esa manera, una manera muy independiente de cómo está viviendo, cómo llevas tu camino. ¿Cómo llevas tu camino matrimonial? ¿Cómo llevas tu camino con tu familia, con tus hijos? ¿Cómo llevas tu camino en tu trabajo? ¿Cómo va ese camino? Eso que tú estás haciendo, ¿cómo va? Los caminos representan las maneras en las que nosotros vivimos. Las maneras, hermanos, en las que las maneras independientes de que cada uno de nosotros estamos viviendo. Todos vivimos de una manera diferente. Ahora en este tiempo que tuve un padecimiento de los riñones, si ustedes supieran todos los remedios que me dieron, y cada una de las personas me daba un remedio diferente. Ahora que gracias a Dios ya estoy mejor de los riñones, ya no tengo esos problemas, le digo a mi esposa: ¿y ahora qué les vamos a decir? ¿Qué fue lo que me ayudó? Con tantas pastillas, con tantos suplementos, con tantos test, con tantas cosas. Ahora no sabemos qué es lo que fue, pero gracias a Dios ya nos lo quitó. Pero cada uno de nosotros representamos el camino, lo representamos con una manera de vivir. En ocasiones estos caminos, por ser ajenos o ser diferentes a los caminos de Dios, como dice la Biblia, son caminos de muerte. Por ejemplo, vamos a ver en Proverbios 14:12. Si ustedes buscan ahí en su Biblia, lo van a encontrar. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso está hablando de nuestra vida, de lo que estamos haciendo en nuestra vida, de cómo estamos desarrollando nuestra vida. Cosas que nos perjudican. Trabajar, el exceso de trabajo perjudica, ¿sí? Al trabajar excesivamente, pues conseguimos más dinero. Pero ¿qué te surge de ese exceso de trabajo? Pues una fatiga, una enfermedad, un cansancio, tantas cosas que podríamos nosotros mencionar. Pero dice: hay camino que al hombre le parece derecho, y dice: este es el mejor camino, este es bueno, ahora sí, aquí la voy a hacer yo. Pero
para nosotros es un camino derecho, para nosotros parece ser un camino bueno, pero luego Dios nos dice, pero ese camino que para ti es bueno, su fin es un camino de muerte. Entonces no todo lo que pensamos que nosotros es bueno nos beneficia, nos va a ayudar. Hay que ponerlo, hay que pesarlo en la balanza de Dios, hay que esperar que Dios nos diga. Y por eso precisamente Dios nos dice, así dice Jehová, paraos en los caminos, párate, detente. Hay que analizar tu camino, hay que analizar la vida que tú estás llevando en estos momentos. Podríamos pensar en algunos de estos caminos que nosotros vivimos. Los vicios. Aquel vicio es aquello que nos gusta hacer, aún sabiendo que nos va a hacer daño. Por ejemplo, el exceso de coca, el exceso de refresco nos hace daño. A tal grado nos hace daño porque contiene azúcar. Cuando menos pensamos, tenemos un problema, vamos a dar al hospital. ¿Y qué nos dice el doctor? Vamos a quitarle el refresco, vamos a quitarle el café, lo que más le duele a uno. Y bueno, pues tenemos que hacerlo. Y hay vicios que nosotros tenemos, hay vicios que pensamos que nosotros son buenos, pero dice la Biblia que son caminos de muerte. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y cuando no hacemos lo bueno, entonces estamos enviciados a hacer lo malo, lo que no le agrada a Dios, a desechar la voluntad de Dios, y entonces tenemos problemas en nuestra vida espiritual. Y cuando Dios nos dice, párate, detente ahí en el camino, nosotros no queremos hacer caso y seguimos derecho. La televisión, mucho tiempo en la televisión es mala. El materialismo, estar trabajando para vivir, trabajas aquí, trabajas allá, tienes 2 trabajos, tienes 3 trabajos y total no completas, trabajas tú, trabaja tu esposa, trabajan tus hijos y al final de cuentas dices, no completo. Eso es porque estamos viviendo sobre el materialismo. Este es un camino que nos está haciendo daño. Trabajamos día, trabajamos noche, trabajamos siempre por las cosas materiales. ¿Que sabe usted qué? Que al final de cuentas nada nos vamos a llevar. Y lo único que vamos a causar es problemas con todo lo que dejemos cuando nos vayamos a la presencia de Dios. Las falsas religiones hoy en día, hay muchos cristianos que están cambiando de religión, están cambiando de doctrina, y ahora las falsas doctrinas, hermanos, es un camino en el cual muchos cristianos se están perdiendo. Esos son varios caminos que nosotros podríamos ver que están en nuestra vida. Pero fíjense lo que dice el pasaje. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y luego dice, y mirad. Y mirad. Aquí, hermanos, la palabra mirar significa que hay que reflexionar. Significa que hay que pensar. Significa que hay que analizar las cosas detenidamente. Hay que pensar detenidamente, sin problemas, sin rapidez, sin apresurarnos. Tenemos que pensar de una manera detenida. Mirad, dice Dios en su palabra, mirad. Significa también, hermanos, una diferencia entre lo bueno y lo malo. Mirad, observa, mira cómo estás haciendo las cosas. Tienes que fijarte porque estás mal. Tenemos que fijarnos, tenemos que mirar en lo que estamos haciendo, si es bueno, si es malo.
en lo que beneficia o en lo que perjudica en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Estamos siguiendo los caminos de Dios, estamos atendiendo a la voluntad de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios. Hay que mirar eso. Hay que mirar eso. Nosotros ya tenemos mucho tiempo con ustedes dando estos mensajes a través de este grupo de difusión que tenemos, pero me he dado cuenta que hay muchos hermanos que no los miran, que no miran, que no escuchan las enseñanzas, que no miran los escritos que ponemos ahí, no los miran. Yo no le sé mucho a esa cosa, pero me han dicho que cuando aparece una palomita gris ahí, es que ya llegó. Ya llegó y ahí se ve que llegó desde hace mucho tiempo, pero no lo han visto. No sé cuál sea el problema, pero nunca nadie ha dicho, oiga hermano, ¿por qué no lo puedo ver? Algunos hermanos al principio me dijeron, hermano, pero es que a mí no me llega porque... Y ya entonces busqué otra manera de escribirlo aquí en la computadora y ya me enseñaron ahí unas cosas y ya les está llegando a aquellos que me lo pidieron. Pero a muchos que no les está llegando, no les interesa. Y por eso Dios dice, mira si hay una diferencia. Mira si estás observando, si estás escuchando la palabra de Dios. El hombre, hermanos, el hombre con frecuencia, el hombre muy, muy seguido, escogemos mal. Muy, muy, muy seguido escogemos mal porque lo hacemos sin mirar, lo hacemos sin poner atención, lo hacemos con los ojos cerrados o con la mente cerrada. Tenemos que escoger, por eso Dios nos dice, paraos en los caminos y mirad. Mira qué es lo que estás haciendo. Mira si me estás alabando a mí. Mira si estás cumpliendo con tu responsabilidad como cristiano. Y el hombre tiene que mirar porque Dios nos está pidiendo que miremos. Dice el pasaje, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y luego dice, y preguntad por las sendas antiguas. Como les digo, nadie ha preguntado, hermano, ¿por qué no puedo ver las predicaciones? ¿Por qué no puedo ver los escritos, las meditaciones que usted manda? ¿Por qué no? Aquí Dios pone y preguntad. Hermanos, la acción de preguntar sugiere algo muy importante. La acción de preguntar sugiere interés. Cuando alguien pregunta es porque tiene interés en saber. Y aquel que no pregunta, pues se queda con la duda. No pregunta porque le da pena, porque va a decir, van a decir que soy un tonto. Pero no. El que pregunta no es un tonto, el que pregunta es sabio porque su conocimiento se engrandece más. La acción de preguntar sugiere un interés. Y nadie, hermanos, pregunta por algo a menos que tenga interés en aquello que necesita saber, en aquello que quiere saber. Hay muchos hermanos que vienen, platican con nosotros y nos preguntan, hermano, ¿por qué dice esto aquí? ¿Por qué dice esto allá? Y nosotros platicamos con ellos, pero el que pregunta es aquel que tiene un interés. Aparte, hermano, se pregunta esperando una respuesta que nos comunique información, que nos dé luz a lo que nosotros necesitamos saber. Esto es parte, hermanos, de la pregunta, esperando recibir una respuesta. Preguntar, y luego dice, por las sendas antiguas. Aquí, hermanos, en la palabra de Dios, en este pasaje,
Las sendas antiguas representan las formas de consagrarnos a Dios. ¿Cómo se consagró la iglesia primitiva? Es lo que dice ahí en el libro de los Hechos, que todas las cosas las tenían en común, que todos estaban unidos, compartían el pan, compartían las oraciones, daban de lo poco, de lo mucho que tenían a la obra de Dios. Pero hoy en día, hermanos, no queremos saber nada de lo que hacían otros cristianos porque nos están enseñando que nosotros lo hagamos y nosotros no queremos hacerlo. Yo quiero vivir de esta manera, solamente venir al templo, sentarme, medio escuchar y regresarme a mi casa. No tener ninguna responsabilidad con la iglesia, ni mucho menos con el pastor. Esto es lo que la idea tiene, esto es lo que los hermanos tienen como idea de las sendas antiguas. También, hermanos, las sendas antiguas representan tiempo espiritual, un mejor tiempo espiritual, porque la palabra de Dios en aquel tiempo se ejemplificaba más como la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos. Hoy, hermanos, la palabra de Dios la tenemos en nuestra casa, tenemos el libro en nuestras manos, pero no está en nuestra mente para que pueda trabajar. Estas sendas antiguas, hermanos, representan el tiempo espiritual. Acuérdense cada uno de ustedes, bueno, los que están escuchando esta enseñanza, acuérdense cuando ustedes recién aceptaron a Cristo, querían leer la palabra de Dios, querían orar, querían ir al templo, querían participar, querían estar ahí. ¿Y ahora? Ahora ya no preguntamos por aquellos tiempos. Hay hermanos que yo he visto aquí en la iglesia que yo me acuerdo de ver los jóvenes bien trabajadores, bien apoyadores, bien cooperadores, y ahora no quieren. Ahora prefieren quedarse con la cooperación en la bolsa, prefieren quedarse con el apoyo, porque no quieren hacerlo. Pero Dios nos dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Preguntar, ¿cuál es el buen camino? La Biblia dice, hermanos, el buen camino, no dice el camino más cómodo. El camino más cómodo para nosotros es que no nos pongan a hacer nada, que no nos pongan a hacer oración, que no nos pongan a leer la Biblia, y por eso llegamos tarde, porque no queremos que nos pongan a hacer nada. Nosotros queremos el camino más cómodo, pero Dios dice cuál es el buen camino, el camino que sirve, el camino que Dios quiere, el camino que debemos seguir. No dice tampoco el más fácil. Todos queremos el camino más fácil porque se nos facilita todo. ¿Quién me ayuda a leer la Biblia? Que lo lea aquel. ¿Quién quiere orar? Que ore aquel. ¿Quién quiere pasar? Que pase aquel. Y todo para uno lo más fácil. También representa el buen camino. ¿Cuál es ese buen camino? No es el camino más placentero para nosotros. Como dice ahorita, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. También dice Timoteo: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué padecerá? Persecución. El camino es el camino bueno, no es el camino más cómodo, no es el camino más fácil, no es el camino placentero. Puede haber, hermanos, muchas sendas, puede haber muchos caminos, puede haber muchos atajos, puede haber muchas sendas, pero solamente existe un
un buen camino. Y ahí en Juan 14:6, Dios dice en su palabra, Juan 14:6 dice, Jesús es el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese, hermano, ese es el buen camino. Ese es el camino que necesitamos seguir. Ese es el camino que necesitamos andar. Ese es el camino que nos conviene, el buen camino. Porque dice la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es Él? Jesucristo, hombre. Y hermanos, es el único camino. Hay un solo Dios, hay un solo camino. Y ese es Dios. No nos equivoquemos, escuchemos a Dios cuando dice, así dijo Jehová. Vamos a detenernos en el camino que estamos nosotros siguiendo, que a muchos de nosotros es un camino malo. Y luego dice, y mira tu camino, ¿cómo está? Está equivocado, está mal. Y pregunta por las sendas antiguas, pregúntate qué es lo que hacías antes, que ya no estás haciendo ahora. ¿Cuál sea el buen camino? Reconocer y decir, no estoy siguiendo el buen camino. No estoy siguiendo el buen camino. Y luego dice, y andad por él. ¿Cuál es el buen camino? Reconocer. Volver otra vez a las sendas antiguas. Reconocer que estamos en el camino malo. Encontrar el camino bueno. Y luego dice, y andad por él. Hermanos, el buen camino es para caminar en él. El buen camino es para andar en él. El buen camino es para seguirlo. Seguir al Señor Jesucristo en ese buen camino. De nada, hermanos, absolutamente de nada aprovecha si nos detenemos, si miramos, si preguntamos, si no existe la disposición de nosotros, si no existe el deseo, si no existe el querer andar por el camino bueno. Dios quiere que nos paremos. Si no te vas a parar para enmendar tu camino, pues mejor ni te detengas. Pero si andas en el camino malo, detente un poco y hay que regresar al buen camino. Si nosotros regresamos, dice la palabra de Dios, y pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Y andad por él. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y esto nos habla, hermanos, de la consecuencia inevitable de andar por el buen camino. Nuestra alma tendrá paz. Nuestra alma tendrá tranquilidad. No estaremos nosotros en las noches durmiendo mal, pensando, hice esto, hice aquello, no debí haber hecho esto, no debí haber hecho aquello. Pero cuando nosotros hallamos ese descanso para nuestras almas, hermanos, es una plena consecuencia inevitable de andar por el buen camino. El descanso no es tanto corporal, no es tanto un descanso corporal, sino un descanso espiritual. ¿Para quién? Para nuestra alma. Nuestra alma es ahí donde están todos nuestros sentimientos, nuestras emociones de qué es lo que estamos haciendo y no estamos bien. Cuando nuestra alma está fatigada, cuando nuestra alma no anda en los caminos correctos, tenemos muchos problemas. Vamos a ver ahí por último un pasaje, Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso Dios dice,
Párate en el camino. Párate y ven a mí, y yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a dar paz en tu alma. Yo voy a hacer descansar tu alma. Aquí encontramos nosotros, hermanos, de parte de Dios, 4 cosas importantes. Pararnos. El segundo, mirar. El tercero, preguntar. Y el cuarto, andar por el buen camino. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Descanso para nuestra alma. No se les olvide, no se nos olvide, hermanos, este pasaje, que hay que pararnos en los caminos, hay que mirar, hay que preguntarnos y hay que andar en el camino. ¿Y cuál será el resultado? Hallaremos descanso para nuestra alma. Yo espero que cada uno de ustedes, que cada uno de los hermanos de la Iglesia Libertad tengan ese descanso de su alma, tengan paz y tranquilidad en su alma y en su corazón, y tengan ese deseo siempre de escuchar, de hablar, de entender la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, gracias te damos en esta hora por todas y cada una de las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado en esta situación de pandemia. Tú has suplido nuestros alimentos, has suplido nuestra ropa, has suplido nuestras medicinas, has suplido todo, Señor, lo necesario. Te doy muchas gracias. Muchísimas gracias, Dios, porque tú me ayudaste a salir de este problema de salud. Quiero aprovechar también a través de esta oración para agradecerte a ti y a todos los hermanos que nos ayudaron con algo económico para los gastos que tuvimos. Gracias a cada uno de esos hermanos. Tú los conoces mejor que nadie y sabemos, Señor, que tú les remunerarás ese dinero, ese apoyo, esa ofrenda en la cual nos ayudaste, Señor, y quiero agradecértelo y agradecérselos a ellos. Gracias, Señor, porque tú has cuidado a cada uno de los hermanos que hemos podido ver, aquellos que han traído sus diezmos, sus ofrendas. Gracias, Dios, porque a través de ellos hemos suplido las necesidades que tenemos en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, y esperamos que sea de mucha bendición para aquellos que la escuchen y aquellos que la vean, Señor. Te pedimos y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos pronto.